Les voy a compartir la pantalla. Y voy a apagar mi cámara. Bueno, como me comentaba Andrés, sé que ustedes están trabajando en lo que es un diagnóstico de comunicación y en un posterior plan de comunicación para una organización. Entonces, lo que yo les traigo hoy son las herramientas de diagnóstico que pueden usar y el abordaje del concepto de diagnóstico para que ustedes puedan encontrar la herramienta que más los ayude a resolver o por lo menos empezar a delinear los problemas o cuestiones que tengan en la organización. Bueno, un poco André me presentó, así que esta mini presentación, este mini collage ya lo conocen. Soy relacionista pública de Lomas, soy docente también de Lomas, trabajo en el Poder Judicial, en el Consejo de la Magistratura de la Nación, donde soy asesora de comunicación y prensa de un consejero. La persona que está ahí durmiendo o quedándose dormida soy yo trabajando en la tesis, y bueno, después laburo también en redes sociales para un medio de comunicación y soy investigadora. La propuesta que les traje hoy está dividida en estos 5 puntos, ¿sí? Vamos a empezar a hablar sobre lo que es un diagnóstico comunicacional, dónde ubicarlo dentro de nuestra estrategia de comunicación, herramientas que pueden usar para el diagnóstico, y un caso diagnóstico de ámbito corporativo y lo que llamamos ámbito del tercer sector. ¿Sí? Cualquier duda que tengan, cualquier consulta que tengan, me van avisando, ¿sí? Lo primero que tenemos que tener en cuenta para empezar a hablar de diagnóstico es la definición, ¿sí? Entonces nos preguntamos, ¿qué es diagnosticar? ¿Sí? Dividí la definición de diagnóstico en estos 4 puntos que me parecen que son los que más nuclean de qué hablamos cuando hablamos de diagnóstico, ¿sí? El punto de partida tiene que ver con el inicio de una planificación exitosa, ¿sí? Cuando hablamos de diagnosticar, hablamos de comenzar una planificación y tratar de abarcar todo lo más que podamos de todo ese proceso para que no se nos escape nada, ¿sí? La herramienta o el diagnóstico en sí es una herramienta de introspección, ¿sí? Porque comienza un autoconocimiento por parte de la organización, ¿sí? Ya sea para diagnosticar lo externo o lo interno, es siempre un conocimiento de la organización y un reconocimiento, ¿sí? Porque ahí viene el punto 3, el diagnóstico como instancia de reconocimiento, aprendizaje y reflexión de una situación. Por último, el diagnóstico es un instrumento, ¿sí? Permite encontrar los indicios para comparar lo que hacemos con lo que nosotros deseamos hacer. ¿Sí? Esto me parece súper importante para no malgastar recursos o tiempo en distintas estrategias que en realidad no nos van a llevar a nada si no comenzamos con un buen diagnóstico, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de diagnosticar a nivel comunicacional una organización, la vamos a describir, la vamos a analizar, y vamos a sistematizar e interpretar datos, ¿sí? Por supuesto vinculados con la organización y esto que yo les decía. Hacia el interior, porque ustedes pueden realizar un diagnóstico de su público interno, ¿sí? O hacia el entorno. Yo les traje hoy herramientas para que podamos abarcar todos estos, lo interno y lo externo, ¿sí? El diagnóstico comunicacional permite conocer la naturaleza del problema, ¿sí? O necesidad comunicacional que tiene la organización. Y abre el camino para diseñar propuestas de acción concretas para superarlo. Nosotros podemos creer que conocemos a nuestra organización, a la organización que ustedes eligieron para sus trabajos, o a la organización en lo que estamos trabajando. Sin embargo, muchas estrategias fallan por tener un diagnóstico equivocado de esa situación. Entonces, como yo les decía, si nosotros vamos a arrancar con un diagnóstico fallido, o con un diagnóstico con fisuras, va a ser imposible después desarrollar una estrategia que me permita resolver esa necesidad o ese problema, ¿sí? Porque puede ser que la organización
para la que yo estoy trabajando tenga una necesidad determinada en un momento determinado, por un contexto, como sucede ahora con el tema de la pandemia, o bien que existe un problema que tiene esa organización y que para resolverlo tengo que utilizar la misma herramienta de diagnóstico. Pregunta, ¿vamos bien? ¿Voy muy rápido? Si no, me lo dicen. Mientras me tomo agua, ustedes me dicen. Para mí vas muy bien, pero... somos 89. Genial. Sí, somos un montón. Somos un montón. Buenísimo, bueno, de los 89 espero que me vayan siguiendo. Importante y clave para los trabajos de comunicación. ¿Dónde nosotros ubicamos el diagnóstico en un plan? Bueno, el diagnóstico es nuestro primer paso, ¿sí? El diagnóstico es nuestra primera aproximación a la realidad y al contexto de la organización. Como les decía recién, es una instancia de reconocimiento. Después tenemos la planificación, que ahí concretamente vamos a definir cuáles son las estrategias que vamos a utilizar a partir de lo que se identificó en el diagnóstico. Después tenemos la fase de ejecución, donde esas estrategias que delineamos las comenzamos a llevar a la práctica, y por último tenemos la instancia de evaluación, que ahí vamos a medir este nivel de cumplimiento de objetivos, donde quizás en este momento hasta tenemos que rever la herramienta de diagnóstico que utilizamos, ¿sí? Pero bueno, si todo marcha bien, estos serían los cuatro pasos principales. Acá viene como la parte más práctica, que es lo que a mí más me interesa contarles, y creo que es lo que a ustedes más les va a servir para este trabajo, que tiene que ver con el uso de herramientas de diagnóstico, ¿sí? Les traje tres. Les traje el mapa de grupos de interés, la matriz FODA y el árbol de problemas. ¿Conocen alguna de esas herramientas? Sí. Igual son 94, o sea, los que me vayan contestando no me tienen que contestar los 94, quiero decir, pero bueno, si las conocen, para los que no la conocen, las empiezo a desarrollar. El mapa de grupos de interés es una representación gráfica de las relaciones o ausencias, ¿sí?, que la organización mantiene con sus grupos de interés. Los grupos de interés, como saben, o si no saben, son estos grupos que afectan directamente o indirectamente a la organización, ¿sí? Y que tienen que ser contemplados para cualquier plan de comunicación, porque nosotros podemos generar los mensajes, pero podemos estar generándolos para el público equivocado. Entonces volvemos a lo mismo. Si no hicimos un diagnóstico concreto de los grupos de interés, puedo volver a estar utilizando los recursos y no me van a servir para nada, ¿sí? La segunda herramienta de diagnóstico es la matriz FODA, ¿sí?, que permite diagnosticar tanto una problemática específica como la situación comunicacional en general, ¿sí? Y la tercera herramienta de diagnóstico es la denominada árbol de problemas, que permite revisar todo el proceso de una problemática, identificando causas, impactos y consecuencias que se derivan o vinculan con ellas. Cada una de estas herramientas puede ser utilizada para una situación de comunicación concreta y para un momento concreto de la organización, ¿sí? Quizás para desarrollar un determinado problema yo no voy a hacer un mapa de públicos de interés, sino que me voy a guiar más por la herramienta del árbol de problema, que es como más concreta. Cuando hablamos de mapa de grupos de interés, y ahora lo vamos a desarrollar un poco más, es más general a nivel de la organización. No me va a permitir ni diagnosticar ni resolver un problema puntual que mi organización tiene. Cuando yo les hablo de este tipo de herramientas, siempre estamos hablando también, y tenemos que tener en cuenta los recursos con los que cuenta la organización. La mayoría de las organizaciones de la sociedad civil no cuentan con una cantidad de recursos ilimitados como para desarrollar sus herramientas de diagnóstico, entonces también es un desafío para las organizaciones de la sociedad civil hacer un diagnóstico efectivo con los recursos que muchas veces son escasos con los que cuentan, ¿sí? Arranco con la primera herramienta, que es el mapa de grupos de interés, ¿sí? La definición es la identificación de las personas e instituciones con las que una organización necesita construir una relación. La elaboración del mapa de grupos de interés es bastante sencilla, o sea,
Yo les traje una forma de armarlo, pero obviamente hay otras formas de armar un mapa de públicos de interés. Nosotros enumeramos esos públicos en un gráfico de círculos y empezamos a ubicarlos. No tiene un grado de importancia la ubicación en el mapa de públicos, ¿sí? Simplemente es a nivel visual. No es que el grupo que va, el grupo que yo ubico arriba de mi organización es el más importante. No, no, no. En realidad esto es una visión general de todas aquellas personas o grupos de personas a los que mi organización les va a transmitir un mensaje. No solamente funciona como elemento ordenador, no solamente el mapa de público sirve a los fines de la comunicación también, ¿sí? Desde un departamento de marketing se puede armar también un mapa de públicos estableciendo diferentes clientes, porque saben que muchas marcas tienen varios productos, entonces necesitan delimitar también a sus grupos de interés. Resulta una herramienta para planificar crecimiento, ¿sí? Y proyectar los vínculos con aquellos actores con los que deberíamos relacionarlos para que nuestra organización potencie los cambios que se proponen. Siempre que hablamos de una organización de la sociedad civil, lo tenemos muy relacionado con un tipo de comunicación que es para el cambio social. Entonces, bueno, por eso hacía esta aclaración de potenciar los cambios que la organización se propone. Si hablamos del ámbito corporativo, también las marcas se proponen cambios, muchas veces presionadas, si se quiere, por los contextos, pero bueno, en este caso hablamos de organizaciones de la sociedad civil. Vemos cómo es. Acá tienen una representación gráfica, ¿sí? Lo que tienen en el medio es la organización de la sociedad civil, y después tienen los distintos públicos de interés. O sea, ustedes pueden hablar con la comisión directiva. Piensen a los públicos de interés como todos los grupos de personas con las que la organización conversa, ¿sí? Genera una conversación de un determinado tema particular, como puede ser un problema o una necesidad, planteada por la organización hacia el público y al revés, ¿sí? Porque a veces son los públicos directamente los que plantean una necesidad o un problema, y en ese caso la organización tiene que responder. Este que les traje es un ejemplo, después ustedes pueden armarlos de otra manera. Tienen los destinatarios de la organización de la sociedad civil, tienen empresas que muchas veces colaboran con las organizaciones de la sociedad civil, el Estado como municipio, digamos, depende de si, por ejemplo, la organización se encuentra en un determinado municipio, si tiene vínculos con los intendentes, con los funcionarios, los voluntarios, que son transversales a una organización de la sociedad civil, tienen un Estado provincial y nacional ausente, marcado acá, porque, bueno, esto pertenece a un manual de comunicación para organizaciones de la sociedad civil. Hay que tener en cuenta también que los públicos de interés son organizaciones que hacen lo mismo que nosotros, ¿sí? O sea que puede ser, me estoy como medio, hay alguien que tiene el micrófono prendido, perdón. ¿Ustedes me están escuchando? Sí, Cande, yo te estoy escuchando, posiblemente alguien, voy a revisar, pero les pedimos por favor que todo el mundo apague sus micrófonos nuevamente, no solamente para ordenar la presentación, sino para que... Ahí está, listo, no te preocupes, ya Gracias, está. mil gracias. No, más que nada porque yo escuchaba como la lluvia y digo, no sabía si era... Bueno, los socios, individuos y donantes forman parte de esta organización de la sociedad civil, y esto que les decía que muchas veces queda fuera de las herramientas de diagnóstico, que tiene que ver con organizaciones que son de la misma temática y región. Si nosotros trasladamos esto al ámbito corporativo, estamos hablando directamente de la competencia, ¿sí? Entonces, como público de interés nuestro, la competencia también es uno, ¿sí? Porque si yo diseño estrategias sin mirar lo que está haciendo la competencia, y con esto no me refiero a diseñar una estrategia como la de la competencia, no para poder ser original, para poder ser original en la resolución de un determinado problema. Con las organizaciones de la sociedad civil pasa lo mismo. En muchos casos se pueden crear alianzas desde una buena herramienta de diagnóstico, porque quizás estén abordando en ese momento el mismo problema, y lo que sucede con muchas organizaciones de la sociedad civil es que necesitan de esas alianzas con otras organizaciones para poder alcanzar los objetivos. Entonces, no olvidemos poner como público de interés la organización de la sociedad civil, que hace lo mismo que estoy haciendo yo. Y esa unión también puede ser por un tema regional, ¿sí? Puede ser que haya otras organizaciones de la sociedad civil cerca de las mías, entonces yo, como profesional de la comunicación,
tengo que nombrarlas a esas organizaciones porque si no me están faltando públicos, ¿sí? Hay que ser lo más exhaustivo posible con la categorización de estos públicos de interés. Así que, primera herramienta, mapa de grupos de interés. Segunda herramienta, esta es una de las más conocidas, que es la matriz FODA, ¿sí? La matriz FODA tiene la particularidad de ser algo así como una fotografía, ¿sí? Cuando hablo de matriz FODA, hablo de la posición actual de la organización. Yo les hago una foto a la organización en un determinado momento y esa va a ser mi matriz FODA, ¿sí? No me sirve la matriz FODA para hablar de una situación futura. Siempre me tengo que situar en un determinado tiempo y espacio para poder realizarla. La matriz FODA se llama de esta manera por los 4 elementos que se analizan, ¿sí? Analizamos fortalezas y debilidades, hablando de factores internos de la organización, y oportunidades y amenazas como factores externos de la organización. Esta sería como la primera división que hacemos dentro de la matriz FODA. Cuando yo hablo de fortaleza y de debilidad, me estoy refiriendo a los factores que tiene la organización. Cuando hablo de oportunidad y de amenaza, son los factores externos, ¿sí? Ahí tiene que ver, y juega mucho, cuánto puedo controlar yo en esta matriz FODA. Por supuesto que el factor interno va a ser más fácil de transitar que una oportunidad y una amenaza. ¿Qué tiene de importante la matriz FODA? Que sirve como una suerte de orientador y permite el avance en la generación de trayectos. Es decir, yo con la matriz FODA puedo marcar mi propio recorrido, porque bien hecha y bien resuelta, la matriz FODA es mucho más exacta, si se quiere, ¿sí? que lo que veníamos hablando recién de públicos de interés. Como se habrán dado cuenta, me van sirviendo para determinados momentos. Ni necesito usar las 3 herramientas, ni las 3 herramientas me van a servir para lo mismo. Quizás para mi organización yo voy a ir de lo general a lo particular, entonces arranco haciendo un mapa de públicos, voy con una matriz FODA y termino con un árbol de problemas, ¿sí? Vamos a ver cómo es una matriz FODA. La matriz FODA tiene este diagrama de 4 elementos. Nos referimos a las amenazas como las situaciones que provienen del entorno, ¿sí? Atentando contra la estabilidad de la organización. Yo acá les puse unos ejemplos generales, pero ahora vamos a ver un ejemplo concreto con una marca, pero para que se los vayan imaginando para las organizaciones sobre las que ustedes trabajan. Porque como ustedes saben, hay determinados indicadores que pueden ser genéricos, ¿sí? Por ejemplo, muchas organizaciones pueden tener un conflicto gremial, muchas organizaciones pueden tener una regulación desfavorable o cambios en la legislación. Y hacemos hincapié en que son elementos y situaciones que no dependen de la organización, ¿sí? Pasa lo mismo con el cruce de la amenaza con la oportunidad. Las oportunidades lo que son factores que resultan positivos y favorables en un entorno de una empresa, ¿sí? Por ejemplo, nos vamos a lo contrario, una regulación a favor, qué sé yo, una determinada ley que, si yo soy, por ejemplo, una organización civil ambientalista, un tipo de legislación que me permita, no sé, que evite la tala de árboles, que diagrame de una mejor manera la recolección de residuos. Una oportunidad para mí puede ser una competencia débil. Por eso no se escucha. A ver. ¿Ahí se me escucha? Sí, yo te escucho. Creo que en particular quizás haya personas que no se escuchen. Igual aprovecho, Cande, porque quedan 5 minutos, ¿sí? Se nos va a cortar, pero los voy a invitar a todos para que vuelvan a ingresar ni bien se corte No se escucha nada. ¿Quién lo dice? Yo escucho perfecto. Sí, me parece que hay personas que quizás haya problemas de conexión. Lo estaba diciendo Raquel. Ah, ok. Ahora me comunico con Raquel entonces a ver si le podemos dar una mano. Igual les recuerdo, lo fui poniendo en el chat, pero esto queda grabado, se va a subir después posteriormente al campus, igual que Cande nos va a ceder su presentación, así la podemos también anexar. Bien, seguí, Cande, por favor. Bien.
Ahora les vuelvo a compartir la pantalla. Bien. ¿Venimos bien? Sí. Genial. Ya cuando escucho un sí es como que relajo. Ay, esperen que voy a apagar la cámara, disculpen. Pues no quiero que... Ahí está. Bien. Seguimos. Como les decía recién, tenemos la matriz FODA. Contra las amenazas encontramos las oportunidades, ¿sí? Como les decía, una regulación a favor, una competencia débil. Fíjense, volvemos a la importancia de tener un mapa de públicos bien hecho, ¿sí? Para que yo pueda identificar si esa competencia está siendo fuerte o está siendo débil. Si está siendo débil, es una oportunidad para mi organización. O un mercado mal atendido, es decir, puede ser que en ese caso yo encuentre un nicho de mercado, o sea, un mercado puntual a la que ciertas empresas, marcas u organizaciones no le estén dando la debida atención, entonces es mi oportunidad para poder desarrollar mi organización o mis objetivos. En contrapartida de eso tenemos las fortalezas y las debilidades. Esto suele ser, entre comillas, lo más sencillo para analizar en una organización porque tiene que ver con mi propio conocimiento, ¿sí? Y con las propias capacidades y recursos con los que mi empresa o mi organización cuenta, ¿sí? Podemos tener un buen ambiente laboral, podemos tener proactividad en la gestión, podemos tener un gran conocimiento del mercado. En ese caso son mis fortalezas, tienen que ver con los atributos propios, ¿sí? Y tenemos debilidades también. Si se fijan, hay como dos aspectos positivos, como la fortaleza y la oportunidad, y dos aspectos negativos para una organización, como las amenazas y las debilidades. Las debilidades provocan una posición desfavorable generalmente frente a la competencia, ¿sí? ¿Por qué me refiero generalmente frente a la competencia? Porque puede ser que yo elabore una estrategia de diagnóstico para mi público interno. Entonces, en ese caso no estamos hablando de la competencia, sino que yo hablo de mi propio público que forma parte de la organización. Los salarios bajos pueden ser una debilidad de mi organización, un equipamiento viejo, no poder adaptarme a las nuevas tecnologías, la falta de capacitación que puede tener mi personal o mismo el personal de dirección, ¿sí? Todas estas características me pueden llevar a mí a realizar un análisis negativo de mi organización en un determinado momento. ¿Cómo venimos? Ah, quedan 2 minutos de tiempo. Bueno, a ver si llego a... Bien. Les traje un caso práctico de análisis de Coca-Cola, ¿sí? Para el FODA. Quise traer una marca súper conocida para que veamos que no siempre son las pequeñas empresas las que tienen problemas en su diagnóstico, ¿sí? Puede ser que una empresa como Coca-Cola también tenga aspectos negativos en su matriz FODA. ¿Qué fortalezas tiene Coca-Cola? Bueno, las que nosotros ya conocemos. Es una empresa reconocida, que ya está posicionada, tiene la famosa fórmula única y secreta que la distingue, tiene los recursos para tener distintas presentaciones y distinto tamaño, y lo que ya tiene es, por este propio reconocimiento y posicionamiento, tiene una extensión mundial Coca-Cola. Es como muy fácil buscarle las fortalezas a una marca como Coca-Cola. ¿Tiene oportunidades Coca-Cola? Tiene miles de oportunidades, tiene mayor acceso a la publicidad, tiene un valor muy fuerte de marca, ¿sí? Tiene ese valor diferencial y esa ventaja comparativa, como se llama en marketing, tiene un caudal de ingresos que le permite invertir en publicidad muchísimo más que la competencia, ¿sí? Y ese mismo valor de marca es el que le permite a Coca-Cola introducir nuevos productos de una forma mucho más sencilla. Si yo soy una organización que no me conoce nadie, me va a costar muchísimo más posicionar un producto nuevo, casi que me va a resultar imposible, pero no le pasa lo mismo a las grandes organizaciones como Coca-Cola. Les voy a dejar de compartir pantalla antes de que se me corte, para poder pasar a la segunda parte. Creo que venimos bien, no sé si yo vengo muy rápido, si no me lo dicen, con total confianza. No, Cande, venimos muy bien. Yo tengo un montón de preguntas agendadas, y en realidad creo que una de las preocupaciones más grandes, sé que después lo vamos a poder tomar para ir despejando eso por lo menos. Cande ahora puso el ejemplo de una empresa comercial, digamos, pero después nos vamos a
a poner un poco más con el tema de las organizaciones sociales.